Déjame preguntarte algo que probablemente no quieres escuchar esta tarde. ¿Cuántas veces Dios, el universo, la vida, o como quieras llamarlo, te puso delante de ti la oportunidad exacta para cambiar tu situación financiera y tú simplemente la dejaste pasar? No estoy hablando de ganar la lotería. Hablo de esa conversación que escuchaste por casualidad, de ese libro que alguien te recomendó y nunca leíste, de ese consejo sencillo que ignoraste porque sonaba demasiado simple, de esa inversión pequeña que pensaste hacer pero nunca hiciste porque tenías miedo, o porque creíste que no era el momento, o porque simplemente preferiste comprar algo que te hiciera sentir bien esa semana. La verdad duele, lo sé. Pero déjame decirte algo más fuerte todavía. Dios, o la vida, o como quieras verlo, no te revela cómo ser rico una sola vez. Te lo revela constantemente, todos los días, en formas tan sutiles que casi siempre las pasas por alto. El problema no es que Dios no te haya mostrado el camino. El problema es que tú no estabas preparado para verlo. No estabas listo para escucharlo. Y cuando lo viste, no tuviste la disciplina para seguirlo. Porque aquí está la paradoja más cruel del dinero. El conocimiento sin acción es peor que la ignorancia. Porque la ignorancia te deja en paz. Pero saber qué hacer y no hacerlo, eso te mata lentamente, te carcome, te llena de arrepentimiento. Y al final de tu vida, no es lo que hiciste lo que más te duele, es lo que no hiciste. Me llamo Ren Fujimoto, tengo 60 años. Durante casi toda mi vida viví en el anonimato total. Nunca busqué fama, nunca presumí. Nunca quise que nadie supiera cuánto tenía. Y francamente sigo creyendo que la verdadera riqueza es invisible. Pero ahora, en esta etapa de mi vida, siento que tengo una responsabilidad. La responsabilidad de compartir lo que aprendí, no para que me admires, sino para que no cometas los mismos errores que vi cometer a miles de personas a mi alrededor. Y antes de que pienses que voy a contarte una historia de cómo nací pobre y me hice millonario, déjame detenerte. Esa no es la historia importante. La historia importante es esta. Durante décadas observé cómo la mayoría de las personas ignoran las señales más obvias sobre cómo manejar su dinero, cómo prefieren la comodidad inmediata sobre la libertad futura. Cómo eligen el placer de hoy sobre la paz de mañana. Y cómo, en el fondo, se convencen a sí mismos de que algún día todo mejorará, sin hacer nada distinto. Eso no es fe. Eso es irresponsabilidad disfrazada de optimismo. Voy a ser directo contigo. Si hoy, a tu edad, todavía estás luchando con el dinero, si todavía sientes esa angustia cada fin de mes, si todavía dependes de tu sueldo como si fuera oxígeno, entonces déjame decirte algo que quizá nadie más te ha dicho con esta claridad. No es que Dios no te haya dado las herramientas, es que tú no las usaste. Y sé que eso suena duro, sé que suena injusto, pero piénsalo bien. ¿Cuántas veces supiste exactamente lo que tenías que hacer y no lo hiciste? ¿Cuántas veces alguien te dijo, ahorra aunque sea un poco? Y tú dijiste, sí, cuando gane más. ¿Cuántas veces escuchaste, invierte en algo seguro, aunque sea pequeño? Y tú dijiste, no tengo dinero para invertir. ¿Cuántas veces te dijeron, deja de gastar en cosas que no necesitas? Y tú dijiste, pero me lo merezco. Todas esas respuestas son mentiras que te dices a ti mismo para justificar la falta de acción. Y el problema con las mentiras es que si las repites suficientes veces, empiezas a creerlas.
Y cuando las crees, dejas de ver las oportunidades, dejas de escuchar las señales, dejas de sentir la urgencia. Y entonces pasan 5 años, 10 años, 20 años, y sigues en el mismo lugar. Ahora bien, déjame ser claro en algo. No estoy aquí para juzgarte. No estoy aquí para hacerte sentir culpable. Estoy aquí porque vi esto demasiadas veces y porque sé que todavía hay tiempo. Pero solo si decides cambiar hoy, no mañana, hoy, porque aquí está la verdad más incómoda de todas. Dios no va a depositar dinero en tu cuenta bancaria mientras tú sigues haciendo las mismas cosas. La vida no premia la repetición de malos hábitos. El universo no responde a intenciones vagas. Responde a acciones concretas, a disciplina constante, a pequeños pasos dados todos los días, aunque nadie te esté viendo, aunque nadie te aplauda, aunque tú mismo dudes. Y cuando digo Dios te revela cómo ser rico, no estoy hablando de religión. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando de ese conocimiento intuitivo que todos tenemos, pero que la mayoría ignora. Ese instinto que te dice, esto es importante. Guarda esto. No gastes en aquello. Aprende sobre esto. Esa voz pequeña, tranquila, que te susurra verdades financieras, pero que tú ahogas con excusas, con miedos, con deseos inmediatos. Esa voz es tu guía, y si la has estado ignorando durante años, déjame decirte algo. No se va a cansar de hablarte, pero tú sí te vas a cansar de no escucharla. Porque cada año que pasa sin que tomes acción, el peso del arrepentimiento se vuelve más pesado. Ahora bien, vamos a lo práctico. Porque esto no es un sermón. Esto es una conversación entre dos personas que entienden que el tiempo es limitado y que la vida no espera. Dios, o la vida, te revela cómo ser rico de 3 formas principales. Y probablemente ya las conoces. Pero conocerlas no sirve de nada si no las aplicas. La primera forma es a través de la observación. Cada día, si prestas atención, puedes ver quién tiene dinero y quién no. Y no estoy hablando de quién maneja el carro más nuevo o quién tiene la casa más grande. Porque esas personas muchas veces son las más endeudadas. Estoy hablando de observar quién tiene paz, quién duerme tranquilo, quién no está angustiado el día 15 del mes, quién no depende de un solo ingreso, quién tiene opciones. Si observas bien, verás patrones. Verás que las personas que tienen estabilidad financiera no son necesariamente las que más ganan. Son las que menos desperdician. Son las que invierten antes de gastar. Son las que viven por debajo de sus posibilidades, no por encima. Son las que tienen paciencia, las que no necesitan impresionar a nadie. Pero la mayoría de la gente no observa. La mayoría solo envidia. Y la envidia te ciega, te impide aprender. La segunda forma es a través de los maestros. Y aquí no estoy hablando solo de gurús famosos o libros de finanzas. Estoy hablando de esa tía que nunca gastó de más y ahora vive tranquila. De ese vecino que siempre fue austero y ahora tiene propiedades. De ese amigo que invertía $5 cada semana y ahora tiene un portafolio sólido. De esa persona que te dijo hace 10 años, aprende sobre inversiones. Y tú pensaste, qué aburrido. Esos son tus maestros. No los famosos, no los influencers. Las personas reales, cercanas, que te mostraron con su vida que es posible. Pero tú no quisiste aprender de ellos porque no eran lo suficientemente glamorosos, porque su éxito era demasiado lento, demasiado silencioso, demasiado disciplinado.
Y entonces perdiste años valiosos esperando un atajo que nunca llegó. La tercera forma es a través del dolor. Y esta es la más efectiva, pero también la más costosa. Porque cuando pierdes dinero, cuando te endeudas hasta el cuello, cuando sientes esa angustia que no te deja dormir, entonces sí prestas atención, entonces sí aprendes. Pero para ese momento ya pagaste un precio muy alto. Yo vi esto una y otra vez. Personas que necesitaban tocar fondo antes de despertar, y algunos nunca se recuperaron del todo. Porque el dolor financiero no solo te quita dinero, te quita confianza, te quita salud, te quita relaciones. Entonces, ¿por qué esperar al dolor? ¿Por qué no aprender de la observación? ¿Por qué no escuchar a los maestros que ya están a tu alrededor? Porque es más fácil. Porque requiere menos esfuerzo. Porque puedes seguir viviendo en piloto automático hasta que ya no puedas. Ahora déjame preguntarte algo que quiero que te tomes en serio. No es retórica. Es una pregunta real que necesitas responder para ti mismo. ¿Cuántas veces en los últimos 5 años recibiste información valiosa sobre cómo mejorar tu situación financiera y no hiciste nada con ella? Piénsalo bien. Ese artículo que leíste sobre ahorro, ese video que viste sobre inversiones, ese podcast que escuchaste sobre mentalidad financiera, ese amigo que te recomendó un libro, ese curso gratuito que apareció en tu correo, esa charla que dieron en tu trabajo, ese retiro espiritual donde hablaron de administración. ¿Cuántas veces recibiste el mensaje y lo ignoraste? Porque aquí está el problema. Tú crees que necesitas más información, pero lo que realmente necesitas es más acción. Tú crees que Dios tiene que revelarte algo nuevo, algo mágico, algo que nadie más sabe. Pero la verdad es que Dios ya te reveló todo lo que necesitas saber. Está disponible, está accesible, está esperando que lo tomes. Pero tú sigues esperando una señal más clara, una revelación más dramática, un milagro más obvio. Y mientras esperas, los años pasan. Déjame contarte algo que aprendí hace muchos años, cuando todavía estaba construyendo mi camino. No voy a darte mi historia completa porque no es el punto, pero hubo un momento en el que yo también estaba esperando. Esperando el momento perfecto, esperando tener más dinero, esperando sentirme más seguro, esperando que alguien me dijera exactamente qué hacer. Y un día me di cuenta de algo muy simple. El momento perfecto no existe. Nunca vas a sentirte completamente listo. Nunca vas a tener toda la información. Nunca va a haber cero riesgo. La única diferencia entre las personas que avanzan y las que se quedan estancadas es que las primeras actúan con la información que tienen. Las segundas esperan tener más, y esa espera las paraliza. Entonces tomé una decisión. Decidí que iba a actuar aunque tuviera miedo, aunque no supiera todo, aunque cometiera errores, porque sabía que la acción imperfecta es infinitamente mejor que la inacción perfecta. Y eso cambió todo. No porque de repente me hice rico, sino porque empecé a generar impulso. Empecé a aprender haciendo, no solo leyendo. Empecé a construir hábitos en lugar de solo tener intenciones. Y con el tiempo, esos pequeños pasos se acumularon. Se convirtieron en algo sólido, en algo real, en algo que nadie me podía quitar. Ahora bien, volvamos a ti. Si Dios te está revelando cómo ser rico, ¿por qué no estás siguiendo los pasos? Y aquí es donde muchos se ponen defensivos. Dicen, es que no tengo dinero para invertir, es que mi salario es muy bajo, es que tengo deudas, es que tengo familia que mantener, es que mi país está en crisis.
Todo eso puede ser cierto, pero eso no cambia el principio fundamental. Si no haces nada distinto, nada va a cambiar. Tus circunstancias pueden ser difíciles, pero tu inacción las hace permanentes. Y déjame decirte algo más fuerte todavía. La pobreza financiera no es solo falta de dinero. Es falta de educación financiera. Es falta de disciplina. Es falta de visión a largo plazo. Es falta de autocontrol. Y todas esas cosas se pueden aprender. Todas esas cosas se pueden desarrollar, pero no se desarrollan solas. Requieren esfuerzo consciente. Requieren humildad para admitir que no sabes. Requieren valentía para cambiar. Entonces, ¿por qué la mayoría no lo hace? Por miedo, por orgullo, por pereza, por distracción. Porque es más fácil culpar al gobierno, a la economía, a tu jefe, a tu familia, que aceptar que gran parte de tu situación actual es resultado de tus propias decisiones. Y antes de que me digas que eso no es justo, déjame aclararte algo. No estoy diciendo que tú causaste todos tus problemas. No estoy diciendo que las circunstancias externas no importan. Estoy diciendo que dentro de esas circunstancias siempre hay espacio para decisiones mejores. Siempre. Siempre puedes ahorrar, aunque sea un poco. Siempre puedes aprender algo nuevo. Siempre puedes reducir un gasto innecesario. Siempre puedes buscar una fuente de ingreso adicional. Siempre puedes elegir invertir en tu educación en lugar de en entretenimiento. Siempre hay algo que puedes hacer, pero solo si decides verlo. Y aquí es donde entra la filosofía japonesa que aprendí desde niño y que nunca me abandonó. En Japón tenemos un concepto llamado Kaizen. Significa mejora continua, pequeños cambios constantes que, con el tiempo, generan resultados extraordinarios. No es dramático, no es emocionante, no es viral, pero funciona. Porque la riqueza no se construye con un golpe de suerte. Se construye con 1000 pequeñas decisiones correctas, repetidas durante años. Ahorrar $100 una vez no te hace rico, pero ahorrar $100 cada mes durante 20 años sí cambia tu vida. Leer un libro de finanzas no te hace rico, pero leer uno cada mes durante 10 años te convierte en alguien que entiende el dinero mejor que el 90% de la población. Invertir una pequeña cantidad una vez no te hace rico, pero invertir consistentemente, aunque sean cantidades pequeñas, durante décadas te da libertad. El problema es que la mayoría quiere resultados inmediatos. Quiere la gratificación instantánea. Quiere sentir que está progresando rápido y cuando no ve resultados rápidos, se rinde. Pero déjame decirte algo que aprendí observando tanto a ricos como a pobres durante toda mi vida. Los ricos piensan en décadas. Los pobres piensan en semanas. Los ricos se preguntan, ¿dónde voy a estar en 20 años si sigo haciendo esto? Los pobres se preguntan, ¿qué voy a hacer este fin de semana? Los ricos invierten hoy para disfrutar mañana. Los pobres disfrutan hoy y sufren mañana. Y no estoy hablando de disfrutar la vida. Claro que hay que disfrutar. Pero hay una diferencia entre disfrutar conscientemente y escapar inconscientemente. Hay una diferencia entre gastar con propósito y gastar por impulso. La mayoría gasta para sentirse mejor, para llenar un vacío, para impresionar a otros, para olvidar sus problemas. Pero eso no es disfrutar. Eso es automedicarse con consumo. Y el consumo impulsivo es una de las drogas más peligrosas de esta época, porque es legal, porque es socialmente aceptada, porque es fácil,
porque te hace sentir bien por un momento. Pero después viene la resaca financiera. Y esa resaca dura mucho más que la euforia. Ahora bien, hablemos de algo que muchos no quieren admitir. Uno de los mayores obstáculos para seguir los pasos que Dios te revela es tu entorno. Si estás rodeado de personas que gastan sin control, tú vas a gastar sin control. Si estás rodeado de personas que viven endeudadas, tú vas a normalizar la deuda. Si estás rodeado de personas que no tienen metas financieras, tú vas a creer que las metas financieras son innecesarias. Tu entorno te programa. Y si tu entorno está programado para la mediocridad financiera, entonces tú también lo estarás. A menos que tomes una decisión consciente de pensar diferente. Y eso es difícil, porque significa ir contra la corriente. Significa decir no cuando todos dicen sí. Significa quedarte en casa cuando todos salen. Significa invertir cuando todos gastan. Significa ser visto como el raro, el tacaño, el aburrido. Pero déjame decirte algo. Dentro de 10 años, cuando esas mismas personas estén angustiadas por dinero y tú estés tranquilo, nadie va a acordarse de que eras el raro. Van a preguntarte cómo lo hiciste. Y probablemente ni siquiera te van a creer cuando les digas la verdad. Porque la verdad es demasiado simple. La verdad es que viviste por debajo de tus posibilidades, que ahorraste aunque fuera poco, que invertiste aunque tuvieras miedo, que no compraste cosas para impresionar, que no te endeudaste por caprichos, que fuiste paciente, que fuiste disciplinado. Esa es la verdad. Y la mayoría la va a rechazar porque esperan algo más emocionante, algo más mágico, algo más rápido. Pero la magia está en la repetición, en la constancia, en la invisibilidad de los buenos hábitos que nadie ve, pero que construyen futuros sólidos. Y hablando de invisibilidad, déjame contarte algo que observé durante años. Las personas más ricas que conocí eran también las más discretas. No presumían, no alardeaban, no necesitaban validación externa, porque cuando tienes riqueza real, no necesitas que nadie lo sepa. Cuando tienes seguridad financiera, no necesitas demostrarla. Cuando tienes paz económica, no necesitas defenderla. Pero las personas que presumen, las que muestran todo, las que necesitan que todos sepan cuánto tienen, generalmente son las más inseguras. Generalmente están endeudadas. Generalmente están viviendo una mentira. Y aquí hay una paradoja interesante. La manera más rápida de verte rico es gastando dinero, pero la manera más rápida de ser rico es no gastándolo. Entonces tienes que elegir. ¿Quieres verte rico o ser rico? ¿Quieres la apariencia o la realidad? ¿Quieres la foto o la libertad? Porque no puedes tener ambas, al menos no al principio. Al principio tienes que elegir, y la mayoría elige mal. Elige la apariencia, elige la validación, elige el aplauso temporal, y después se pregunta, ¿por qué no tiene dinero? Ahora bien, voy a ser muy específico contigo, porque sé que muchos están esperando los pasos concretos, los pasos que Dios te reveló pero que no seguiste. Aquí van. Y presta atención porque probablemente ya los conoces, pero conocerlos no sirve de nada si no los aplicas. Paso 1. Gasta menos de lo que ganas. Suena obvio, ¿verdad? Pero la mayoría no lo hace. La mayoría gasta exactamente lo que gana. O peor, gasta más de lo que gana usando crédito. Y déjame ser claro. No estoy hablando de vivir como un miserable. Estoy hablando de crear un margen, de tener espacio entre lo que entra y lo que sale,
porque ese margen es tu libertad. Ese margen es tu seguridad. Ese margen es tu futuro. Si gastas todo lo que ganas, no importa cuánto ganes, siempre vas a estar en el mismo lugar. Siempre vas a depender del próximo sueldo. Siempre vas a estar a un problema de distancia de la crisis. Pero si creas un margen, aunque sea pequeño, empiezas a construir. Empiezas a tener opciones. Empiezas a respirar. ¿Cuánto deberías ahorrar? Al menos el 10%, idealmente el 20%. Si puedes más, mejor. Pero empieza con algo, aunque sean $20 al mes. Porque lo importante no es la cantidad. Lo importante es el hábito. El hábito te entrena. Te enseña autocontrol. Te muestra que puedes vivir con menos. Y con el tiempo, ese hábito se expande. Lo que empezó siendo 20 se convierte en 50. Lo que empezó siendo 50 se convierte en 100. Pero si nunca empiezas, nunca sabes de lo que eres capaz. Paso 2. Invierte lo que ahorras. Porque ahorrar solo no es suficiente. El dinero que está quieto pierde valor con el tiempo por la inflación. Entonces necesitas que trabaje para ti. Y aquí es donde muchos se bloquean. Dicen, no sé cómo invertir. Tengo miedo de perder dinero. No tengo suficiente para invertir. Todas esas son excusas. Hoy, con Internet, con aplicaciones, con acceso a información gratuita, no hay excusa para no aprender. Hay miles de recursos, miles de cursos, miles de personas enseñando. El problema no es la falta de información, es la falta de acción. Empieza pequeño. Invierte en algo simple. Un fondo indexado, un bono, una cuenta de ahorro que pague intereses. Algo, cualquier cosa, solo para romper la inercia. Porque una vez que empiezas, pierdes el miedo. Una vez que ves tu dinero crecer, aunque sea un poco, tu mentalidad cambia. Dejas de ser solo un gastador. Empiezas a ser un inversionista. Y esa identidad cambia todo. Paso 3. Educa tu mente financiera. Lee, escucha, aprende. No una vez, constantemente. Porque el dinero es un juego de conocimiento. Las personas que saben cómo funciona el dinero siempre van a tener ventajas sobre las que no. Siempre. Y no estoy hablando de hacerte experto. Estoy hablando de entender conceptos básicos. Interés compuesto, inflación, diversificación, flujo de efectivo, apalancamiento, impuestos. Esos conceptos cambian tu forma de tomar decisiones, cambian tu forma de ver oportunidades, cambian tu forma de protegerte. Y la educación financiera no es cara. La mayoría es gratuita. Solo necesitas tiempo y disposición. Pero la mayoría prefiere usar ese tiempo viendo series, scrolleando redes sociales, distrayéndose. Y después se preguntan por qué no progresan. Paso 4. Elimina deudas malas. No todas las deudas son malas. Una deuda para comprar un activo que genera ingreso puede ser inteligente, pero una deuda para comprar ropa, viajes, comidas, entretenimiento, eso es veneno financiero. Porque no solo pierdes el dinero que gastas, pierdes el dinero que pagas en intereses. Y ese dinero se acumula, se multiplica, se convierte en una bola de nieve que te aplasta. Si tienes deudas malas, tu prioridad número 1 es eliminarlas. No mañana, ahora. Aunque tengas que sacrificar comodidades, aunque tengas que trabajar más, aunque tengas que decir no a cosas que te gustan. Porque cada mes que pasas pagando intereses es un mes en el que estás trabajando para enriquecer a otro.
no a ti, a otro. Y eso no solo es malo financieramente, es malo emocionalmente. Te quita dignidad, te quita libertad, te convierte en esclavo. Paso 5. Crea múltiples fuentes de ingreso. Esto es algo que aprendí hace mucho tiempo y que cambió mi vida. No puedes depender de un solo ingreso. Es demasiado frágil. Es demasiado riesgoso. ¿Qué pasa si pierdes tu trabajo? ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si la empresa cierra? ¿Qué pasa si te reducen el sueldo? Si solo tienes una fuente, estás a merced de las circunstancias. Pero si tienes 2, 3, 4, entonces tienes seguridad, tienes opciones, tienes control. Y no estoy hablando de trabajar 24 horas al día. Estoy hablando de ser estratégico, de crear ingresos pasivos, de invertir en activos que generen dinero mientras duermes, de construir sistemas que no dependan solo de tu tiempo. Eso lleva tiempo. Eso requiere paciencia, pero es posible. Y es necesario si quieres verdadera libertad financiera. Ahora bien, estos 5 pasos no son secretos, no son revelaciones místicas, no son información nueva. Son principios que han existido durante siglos. Están en libros, están en cursos, están en conversaciones, están en la experiencia de millones de personas que los aplicaron. Entonces, ¿por qué no los has seguido? Y aquí llegamos al corazón del asunto. No los has seguido porque son incómodos, porque requieren sacrificio, porque no dan resultados inmediatos, porque van en contra de lo que todos a tu alrededor están haciendo, porque es más fácil seguir la corriente, es más fácil consumir, es más fácil distraerte, es más fácil esperar un milagro que construir un plan. Pero la vida no premia lo fácil. La vida premia lo consistente. Y si no estás dispuesto a ser consistente, entonces no importa cuántas veces Dios te revele cómo ser rico, vas a seguir en el mismo lugar. Y déjame decirte algo más. El tiempo es el recurso más valioso que tienes, más valioso que el dinero, porque el dinero se puede recuperar, el tiempo no. Cada año que pasa sin que tomes acción es un año que pierdes. Es un año de interés compuesto que no trabajó para ti. Es un año de aprendizaje que no acumulaste. Es un año de hábitos que no construiste. Y cuando llegas a los 50, a los 60, y miras atrás, y te das cuenta de que tuviste toda la información, todas las oportunidades, todo el tiempo, pero no hiciste nada, ese arrepentimiento es devastador. No quiero que llegues a ese punto. Por eso te estoy hablando con esta claridad, con esta urgencia, porque sé que todavía hay tiempo, pero no hay tiempo infinito. Ahora bien, hablemos de algo que muchos no consideran. La riqueza no es solo dinero. Es tiempo, es salud, es paz mental, es relaciones, es propósito. Puedes tener mucho dinero y ser miserable. He visto eso muchas veces. Personas que acumularon fortuna pero destruyeron su salud. Personas que ganaron dinero pero perdieron a su familia. Personas que tienen cuentas llenas pero vidas vacías. Eso no es riqueza. Eso es un fracaso disfrazado de éxito. La verdadera riqueza es balance. Es tener suficiente dinero para vivir con dignidad, sin estrés, sin dependencia. Pero también es tener tiempo para disfrutar, tener salud para aprovechar, tener relaciones que te llenen, tener un propósito que te motive. Y esto es algo que en la filosofía japonesa entendemos profundamente.
tenemos un concepto llamado Ikigai, tu razón de ser. Esa intersección entre lo que amas, lo que el mundo necesita, en lo que eres bueno y por lo que te pueden pagar. Cuando encuentras tu Ikigai, el dinero deja de ser el objetivo principal. Se convierte en un resultado natural de vivir con propósito. Pero la mayoría nunca encuentra su Ikigai porque está demasiado ocupada sobreviviendo. Demasiado ocupada pagando deudas. Demasiado ocupada trabajando en cosas que odia solo para pagar cosas que no necesita. Y esa es una tragedia, porque la vida es corta. Más corta de lo que crees. Y si la pasas persiguiendo dinero solo por dinero, vas a llegar al final vacío. Pero si persigues propósito y construyes estabilidad financiera como una herramienta para vivir ese propósito, entonces sí vas a encontrar plenitud. Entonces la pregunta no es solo ¿cómo puedo ser rico? La pregunta es ¿para qué quiero ser rico? ¿Qué voy a hacer con esa riqueza? ¿Cómo va a mejorar mi vida y la de otros? Y si no tienes respuestas claras a esas preguntas, entonces probablemente el dinero no va a llegar. O si llega, no te va a satisfacer. Porque el dinero sigue la claridad, sigue la intención, sigue el propósito. Y si tú no sabes para qué lo quieres, tu mente subconsciente va a sabotear tus esfuerzos. Porque no va a ver el punto. No va a entender por qué tiene que sacrificar, por qué tiene que disciplinarse, por qué tiene que esperar. Pero si tienes un propósito claro, si sabes exactamente para qué estás construyendo, entonces todo cambia. La disciplina se vuelve más fácil. El sacrificio tiene sentido. La espera se vuelve tolerable. Porque no estás solo acumulando dinero. Estás construyendo una vida. Estás creando libertad. Estás protegiendo a los que amas. Estás preparándote para la vejez. Estás dejando un legado. Eso es mucho más poderoso que solo quiero tener dinero. Ahora, déjame hablarte de algo que es muy común en la cultura latina y que he observado con mucha atención durante años. Hay una tendencia a vivir el presente sin pensar en el futuro. Hay una mentalidad de Dios proveerá, que a veces se usa como excusa para no planificar. Y déjame ser claro, yo respeto profundamente la fe. Creo en la providencia. Creo en que hay fuerzas más grandes que nosotros trabajando en nuestro favor. Pero la fe sin acción es muerte, como dice el dicho. Dios provee a través de tus manos, no en lugar de tus manos. Dios te da oportunidades, pero tú tienes que tomarlas. Dios te da capacidades, pero tú tienes que desarrollarlas. No puedes orar por dinero y después gastar todo lo que tienes. No puedes pedir abundancia y después desperdiciar recursos. No puedes esperar milagros mientras tú no haces tu parte. Y esto es algo que en Japón entendemos de una manera diferente. Nosotros tenemos una fe profunda en el trabajo, en el esfuerzo, en la disciplina. Creemos que el universo responde a la acción, no solo a la intención. Entonces, oramos, sí. Meditamos, sí. Pero también trabajamos, ahorramos, planeamos, nos preparamos. Y esa combinación de fe y acción es lo que genera resultados. Pero en muchas culturas latinas veo un desequilibrio. Veo mucha fe pero poca acción, mucha esperanza pero poca preparación, mucha oración pero poca disciplina. Y eso no funciona. Porque el universo, o Dios, o como quieras llamarlo, no va a hacer por ti lo que tú puedes hacer por ti mismo. Entonces, si estás esperando que alguien te salve, déjame decirte algo.
Tú eres tu propio Salvador. Tú eres la respuesta a tus propias oraciones. Tú eres el milagro que estabas esperando. Y cuando entiendas eso, todo cambia. Ahora bien, hablemos de algo que genera mucha resistencia. Hablemos del sacrificio. La mayoría de las personas quiere los resultados sin el proceso. Quiere la libertad financiera sin la disciplina. Quiere la riqueza sin el sacrificio. Quiere la paz sin el esfuerzo. Y eso es imposible. No existe. Es una fantasía. La riqueza se construye con sacrificio. Con decir no a cosas que quieres hoy, para decir sí a cosas más importantes mañana. Con renunciar a la comodidad inmediata por la seguridad futura. Con trabajar cuando otros descansan. Con aprender cuando otros se distraen. Con invertir cuando otros gastan. Y eso no es fácil. Es incómodo. Es solitario. Es lento. Pero es el camino. Y no hay atajos. Y déjame decirte algo que aprendí observando a personas exitosas durante décadas. Los que llegaron lejos no fueron los más talentosos, ni los más inteligentes, ni los más afortunados. Fueron los más consistentes, los más disciplinados, los más pacientes. Porque el talento sin disciplina se desperdicia. La inteligencia sin acción es inútil. La suerte sin preparación se desvanece. Pero la disciplina, la consistencia, la paciencia, esas cualidades construyen imperios, construyen fortunas, construyen vidas sólidas. Y la buena noticia es que esas cualidades no son genéticas. No naciste con ellas o sin ellas. Se pueden aprender, se pueden desarrollar, se pueden entrenar, pero tienes que decidir, tienes que comprometerte, tienes que empezar. Y aquí está la parte difícil. Empezar significa aceptar que has estado equivocado. Significa admitir que has perdido tiempo. Significa reconocer que pudiste haber hecho mejor. Y eso duele. El ego no quiere aceptarlo. Prefiere culpar a otros. Prefiere justificarse. Prefiere quedarse en la víctima. Pero mientras sigas siendo víctima de tus circunstancias, no puedes cambiar nada. Porque las víctimas no tienen poder. Solo los responsables tienen poder. Entonces tienes que decidir. ¿Vas a ser víctima o vas a ser responsable? ¿Vas a culpar o vas a actuar? ¿Vas a justificarte o vas a cambiar? Porque esa decisión define todo. Ahora déjame hablarte de algo más sutil pero igual de importante. La mentalidad de escasez versus la mentalidad de abundancia. La mentalidad de escasez cree que los recursos son limitados, que si alguien más gana, tú pierdes, que el dinero es difícil de conseguir, que tienes que competir, acaparar, proteger. Esa mentalidad genera miedo, y el miedo paraliza. Te impide tomar riesgos, te impide invertir, te impide crecer. La mentalidad de abundancia cree que hay suficiente para todos, que puedes crear valor, que el dinero fluye cuando das valor, que puedes colaborar en lugar de competir. Esa mentalidad genera confianza, y la confianza impulsa la acción, te permite arriesgar, te permite invertir, te permite crecer. ¿Cuál tienes tú? Porque si tienes mentalidad de escasez, vas a ahorrar por miedo, no por estrategia. Vas a acumular por ansiedad, no por propósito. Vas a retener en lugar de invertir. Y esa energía se siente y repele oportunidades. Pero si tienes mentalidad de abundancia, vas a ahorrar con confianza. Vas a invertir con estrategia.
Vas a dar sabiendo que va a regresar. Y esa energía también se siente y atrae oportunidades. Entonces trabaja en tu mentalidad. Lee, medita, reflexiona. Rodéate de personas que piensan en abundancia. Aléjate de personas que viven en escasez, porque tu mentalidad es el sistema operativo de tu vida. Y si el sistema está corrupto, no importa qué aplicaciones instales, nada va a funcionar bien. Ahora bien, hablemos de algo que muchos evitan, la vejez. Si tienes 40, 50, 60 años y no tienes ahorros, no tienes inversiones, no tienes un plan, déjame decirte algo que probablemente no quieres escuchar. Estás en una situación muy peligrosa. Porque cuando ya no puedas trabajar, ¿qué vas a hacer? ¿Depender de tus hijos? ¿Depender del gobierno? ¿Depender de la caridad? Eso no es dignidad. Eso es vulnerabilidad. Y sé que suena duro, pero alguien tiene que decírtelo, porque el tiempo no espera. Y cada año que pasa sin que te prepares es un año menos que tienes para construir. Entonces, si estás en esa situación, necesitas actuar con urgencia. No con pánico, pero sí con urgencia. Empieza hoy. Aunque sea con poco, aunque sea tarde, aunque sientas que ya no hay tiempo. Porque algo es mejor que nada. Y nunca es demasiado tarde mientras estés vivo. He visto personas que empezaron a los 50 y en 10 años cambiaron completamente su situación. No se hicieron millonarios, pero lograron estabilidad, lograron dignidad, lograron paz. Y eso es mucho. Eso es todo. Porque al final no se trata de tener millones, se trata de no tener que preocuparte, de no tener que pedir, de no tener que depender. Se trata de dormir tranquilo, de saber que si algo pasa, vas a estar bien, de poder ayudar a los que amas en lugar de ser una carga. Eso es riqueza real. Ahora, déjame hablarte de algo que muy pocos entienden: el poder del tiempo. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo, como dijo Einstein. Pero solo funciona si le das tiempo. Si inviertes $100 al mes durante 30 años con un retorno promedio del 7%, vas a tener más de $100,000. Pero si esperas 10 años y después inviertes 200 al mes durante 20 años, vas a tener menos. Porque perdiste 10 años de crecimiento compuesto. Y esos 10 años valen más que duplicar tu inversión. El tiempo es tu mayor aliado o tu mayor enemigo, y tú decides. Entonces, si eres joven, no esperes. Empieza ahora, aunque sea con poco, porque ese poco con el tiempo se convierte en mucho. Y si ya no eres joven, empieza de todas formas, porque algo es mejor que nada, y todavía tienes tiempo. Solo que menos. Entonces, úsalo sabiamente. Ahora bien, quiero hablarte de algo que observé en mí mismo hace muchos años y que cambió mi relación con el dinero. La gratitud. Cuando empecé a agradecer lo que tenía, en lugar de enfocarme en lo que me faltaba, algo cambió. Mi energía cambió. Mi mentalidad cambió. Y las oportunidades empezaron a aparecer. No porque la gratitud sea mágica, sino porque la gratitud cambia tu enfoque. Te hace ver lo que tienes en lugar de lo que no tienes. Y cuando ves lo que tienes, lo valoras. Y cuando lo valoras, lo cuidas. Y cuando lo cuidas, crece. Pero si siempre estás enfocado en la carencia, en lo que falta, en lo que otros tienen y tú no, entonces generas más carencia, porque tu mente busca evidencia de lo que crees. Y si crees que no tienes, vas a encontrar más razones para sentir que no tienes.
Es un círculo vicioso, pero la gratitud rompe ese círculo. Te saca de la escasez. Te pone en abundancia, aunque tu situación no haya cambiado todavía. Y desde esa energía de abundancia, tomas mejores decisiones, atraes mejores oportunidades, construyes mejor. Entonces, practica la gratitud todos los días. Agradece lo que tienes, aunque sea poco, aunque sientas que no es suficiente. Agradece. Y verás cómo tu relación con el dinero empieza a transformarse. Ahora déjame hablarte de algo que genera mucha controversia. La idea de que el dinero es espiritual. Mucha gente separa el dinero de la espiritualidad. Cree que el dinero es sucio, material, mundano, y que la espiritualidad es pura, elevada, desapegada. Pero esa separación es falsa. El dinero es energía, es una herramienta, es neutral, no es bueno ni malo, depende de cómo lo uses. Puedes usar dinero para destruir o para construir, para esclavizar o para liberar, para dañar o para sanar. Entonces el dinero no es el problema. La intención detrás del dinero es lo que importa. Y si tienes buenas intenciones, si quieres usar el dinero para mejorar tu vida y la de otros, entonces buscar dinero no es antiespiritual, es responsable. Porque la pobreza no es virtuosa. La pobreza no te hace más espiritual, solo te hace más vulnerable. Y cuando eres vulnerable, no puedes ayudar a nadie. No puedes dar. No puedes servir. Pero cuando tienes estabilidad, cuando tienes recursos, entonces puedes ser generoso. Puedes apoyar causas. Puedes ayudar a tu familia. Puedes vivir tu propósito. Entonces, no tengas miedo de buscar dinero. Solo asegúrate de que lo buscas por las razones correctas y de que lo usas de manera alineada con tus valores. Porque el dinero en manos de buenas personas hace mucho bien, pero el dinero en manos de malas personas hace mucho daño. Entonces, sé una buena persona y busca dinero. No hay contradicción en eso. Ahora bien, quiero que pensemos en algo juntos. ¿Qué hubiera pasado si hace 10 años hubieras seguido los pasos que Dios te reveló? Si hubieras empezado a ahorrar, a invertir, a educarte, a disciplinarte, ¿dónde estarías hoy? Probablemente en un lugar muy diferente. Probablemente con más paz, más seguridad, más opciones. Y sé que pensar en eso duele, porque es fácil caer en el arrepentimiento, en el debí haber, en el sí tan solo. Pero el arrepentimiento no sirve, solo paraliza. Lo que sí sirve es aprender. Aprender de ese error y decidir que no lo vas a repetir. Porque tienes dos opciones. Puedes seguir lamentándote por los 10 años que perdiste, o puedes empezar hoy y asegurarte de que dentro de 10 años no estés diciendo lo mismo. Y sé cuál es la opción correcta. Pero tú tienes que elegirla. Ahora déjame darte una perspectiva diferente. Algo que aprendí de la filosofía Zen y que me ha ayudado toda mi vida. En Zen hay un concepto llamado Shoshin, la mente de principiante. Significa ver las cosas con ojos frescos, sin prejuicios, sin asumir que ya sabes todo. Y esto es crucial para el dinero. Porque si crees que ya sabes todo, dejas de aprender. Y si dejas de aprender, te quedas estancado. Pero si mantienes la mente de principiante, si estás siempre abierto a aprender, a cuestionar, a crecer, entonces nunca paras de mejorar.
Entonces, no importa tu edad, no importa tu experiencia, siempre puedes aprender algo nuevo sobre dinero. Siempre puedes mejorar tu forma de manejarlo. Siempre puedes crecer, pero solo si mantienes la humildad, la apertura, la curiosidad, porque el ego es el enemigo del crecimiento. El ego te dice que ya sabes, que no necesitas aprender, que puedes hacerlo solo, pero el ego miente, y si le crees, te estancas. Entonces mantén la mente de principiante, siempre. Ahora bien, hablemos de algo práctico que muchos pasan por alto. El presupuesto. La mayoría de las personas no tiene idea de a dónde va su dinero. Ganan, gastan. Y al final del mes se preguntan dónde se fue todo. Y esa falta de claridad es mortal, porque no puedes mejorar lo que no mides. No puedes controlar lo que no conoces. Entonces el primer paso, antes de ahorrar, antes de invertir, es saber exactamente cuánto ganas y cuánto gastas. ¿En qué lo gastas? ¿Cuándo lo gastas? ¿Por qué lo gastas? Y la mayoría evita hacer esto porque sabe que va a descubrir cosas incómodas. Va a descubrir que gasta demasiado en cosas innecesarias, que desperdicia dinero, que no tiene control. Pero esa incomodidad es necesaria, porque solo cuando ves la verdad puedes cambiarla. Entonces, haz un presupuesto. Escribe todo. Sé honesto. No te engañes. Y después, analiza. ¿Dónde puedes reducir? ¿Qué gastos son realmente necesarios? ¿Qué gastos son solo hábitos? ¿Qué gastos son emocionales? Y empieza a ajustar. No tienes que cambiar todo de un día para otro, pero empieza con algo. Elimina un gasto innecesario. Reduce otro. Redirige ese dinero hacia el ahorro. Y verás cómo poco a poco recuperas el control. Porque el presupuesto no es restrictivo, es liberador. Te muestra que sí tienes dinero, solo que lo estabas usando mal. Y cuando lo usas bien, cuando lo diriges con intención, todo cambia. Ahora, déjame hablarte de algo que genera mucha resistencia. La idea de vivir con menos. En la cultura del consumo, vivir con menos suena como una pérdida. Suena como privación, como sufrimiento. Pero en la cultura japonesa, especialmente en el concepto de minimalismo, vivir con menos es liberación. Porque cada cosa que tienes requiere energía, requiere espacio, requiere mantenimiento, requiere atención. Y cuando tienes demasiadas cosas, tu energía se dispersa, tu mente se satura. Tu vida se complica, pero cuando tienes menos, tienes más espacio, más claridad, más paz, y lo mismo aplica al dinero. Cuando reduces tus gastos, cuando simplificas tu vida, cuando dejas de perseguir cosas que no necesitas, liberas recursos. Recursos que puedes usar para construir, para invertir, para crecer. Entonces, vivir con menos no es sacrificio, es estrategia. Y déjame decirte algo. Las personas más felices que he conocido no son las que tienen más, son las que necesitan menos. Porque la felicidad no viene de acumular, viene de estar en paz con lo que tienes. Viene de no estar constantemente deseando más, viene de apreciar lo simple. Y eso es algo que el consumismo no quiere que entiendas. Porque si entiendes que no necesitas comprar para ser feliz, el sistema colapsa. Pero tú no eres el sistema. Tú eres un individuo con la capacidad de elegir. Y puedes elegir salir de esa rueda. Puedes elegir vivir con menos y ser más feliz. Ahora bien, quiero que pensemos en algo importante. El legado. ¿Qué vas a dejarles a los que vienen después de ti? No solo en términos de dinero,
sino en términos de enseñanzas, de valores, de ejemplo. Porque lo que hagas hoy con tu dinero no solo te afecta a ti, afecta a tu familia, a tus hijos, a las generaciones que vienen. Si tú vives endeudado, tus hijos aprenden que la deuda es normal. Si tú gastas sin control, tus hijos aprenden que el autocontrol no es importante. Si tú no inviertes, tus hijos no aprenden el valor del ahorro. Pero si tú eres disciplinado, si tú inviertes, si tú vives con propósito, entonces tus hijos aprenden eso. Y llevan eso a sus propias vidas y lo transmiten a sus hijos. Entonces, lo que estás haciendo hoy no es solo para ti, es para todos los que vienen después. Y esa responsabilidad debería motivarte, debería empujarte a ser mejor, a hacer mejor. Porque tu legado no es lo que acumulas, es lo que transmites. Ahora déjame hablarte de algo que observé durante años. La diferencia entre los que saben y los que hacen. Hay muchas personas que saben qué hacer con el dinero. Leyeron libros, tomaron cursos, escucharon podcasts, conocen los principios, pero no los aplican. Y hay otras personas que quizá no saben tanto, pero hacen lo poco que saben y avanzan. ¿Cuál es la diferencia? La acción. El conocimiento sin acción es entretenimiento. Pero la acción, incluso imperfecta, es progreso. Entonces, deja de consumir información como si fuera entretenimiento. Empieza a aplicarla. Empieza a experimentar. Empieza a construir. Porque no necesitas saber todo para empezar. Solo necesitas empezar y después aprendes en el camino. Pero si esperas saber todo antes de empezar, nunca vas a empezar. Ahora bien, vamos a hablar de algo que muchos ignoran. Los pequeños gastos. La mayoría se enfoca en los gastos grandes. El alquiler, el carro, las deudas. Y piensan que esos son los únicos que importan. Pero los pequeños gastos, acumulados, son devastadores. El café de todos los días, el almuerzo afuera, la suscripción que no usas, el delivery que pediste porque no querías cocinar, la compra impulsiva en el supermercado. Cada uno de esos gastos parece insignificante, pero si los sumas en un mes, en un año, te das cuenta de que estás gastando miles de dólares en cosas que ni siquiera recuerdas. Y aquí está el problema. Esos miles de dólares podrían estar en una inversión, podrían estar generando interés, podrían estar trabajando para ti, pero en lugar de eso, los gastaste en cosas que no te dieron ningún valor real. Entonces presta atención a los pequeños gastos, porque son los que te matan lentamente. Son los que drenan tu dinero sin que te des cuenta. Y cuando los eliminas, o al menos los reduces, recuperas un flujo de dinero que puedes redirigir hacia cosas que sí importan. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Lo ves como algo difícil de conseguir? ¿Lo ves como algo que siempre se escapa? ¿Lo ves como algo negativo? ¿O lo ves como una herramienta? ¿Lo ves como algo que puedes aprender a manejar? ¿Lo ves como un aliado? Porque tu relación con el dinero define tu realidad financiera. Si tienes una relación tóxica con el dinero, si le tienes miedo, si lo ves como enemigo, entonces nunca va a fluir hacia ti, porque tu energía lo repele. Pero si tienes una relación sana, si lo respetas, si lo valoras, si lo manejas con intención, entonces fluye, se multiplica, trabaja para ti. Entonces, trabaja en tu relación con el dinero, sana las heridas, las creencias limitantes, los miedos, porque el dinero no es el problema. Tu relación con él sí puede serlo. Ahora bien,
quiero cerrar esta conversación con algo que considero fundamental: la paz. Al final, todo esto, todo lo que estamos hablando, no es solo sobre dinero, es sobre paz. Paz mental, paz emocional, paz financiera. Porque puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes paz, no tienes nada. Y la paz viene de saber que estás haciendo lo correcto, que estás viviendo con integridad, que estás siendo responsable, que estás construyendo algo sólido. La paz viene de dormir tranquilo, sabiendo que si algo pasa, vas a estar bien, que no dependes de nadie, que tienes control sobre tu vida. Esa paz no tiene precio, y esa paz es la verdadera riqueza. Entonces sí, sigue los pasos. Ahorra, invierte, edúcate, disciplínate, construye, pero hazlo con la intención correcta. Hazlo para crear paz, para ti, para los que amas, para tu futuro, porque al final, cuando estés al final de tu vida, no vas a recordar cuánto dinero tuviste. Vas a recordar cuánta paz sentiste, cuánta libertad disfrutaste, cuánto ayudaste. Y si viviste con disciplina, con propósito, con intención, entonces vas a mirar atrás con satisfacción, con orgullo, con serenidad. Y eso, amigo mío, es lo que verdaderamente importa. Entonces te voy a dejar con una última pregunta. Y quiero que la lleves contigo, que la reflexiones, que la sientas. ¿Qué vas a hacer hoy, en este momento, para cambiar tu situación financiera? No mañana, no la próxima semana. Hoy, porque hoy es el único día que tienes. Mañana es una promesa, pero hoy es una realidad. Entonces, decide, actúa, empieza, porque Dios ya te reveló cómo ser rico. La vida ya te mostró el camino. El conocimiento ya está ahí. Lo único que falta es que tú lo sigas. Y si lo haces, si realmente te comprometes, si dejas de lado las excusas y empiezas a construir, te prometo algo. Dentro de 10 años, vas a mirar atrás y vas a agradecer este momento. Vas a agradecer haber tomado la decisión. Vas a agradecer haber empezado y vas a estar en un lugar completamente diferente. Un lugar de paz, de seguridad, de libertad. Y eso vale todo el sacrificio. Vale toda la disciplina. Vale toda la paciencia. Porque la vida no se trata de tener más. Se trata de ser libre, de tener opciones, de vivir con dignidad. Y eso es lo que el dinero, bien manejado, te puede dar. Entonces, ve, hazlo, empieza y recuerda siempre, el dinero sigue a la disciplina. Tu libertad nace en tus hábitos, no en tus ingresos. Y la verdadera riqueza no es lo que tienes en tu cuenta, es la paz que sientes en tu corazón. Que tu camino sea de sabiduría, que tu esfuerzo sea constante y que tu futuro sea brillante, porque lo mereces. Pero solo si te lo trabajas, solo si lo construyes, solo si decides ahora mismo que tu vida financiera va a ser diferente. El momento es ahora, la decisión es tuya y el futuro está esperando.